Proyecto Arcadia, capítulo 3. Costa este de Australia. Alex Hunter salió de las cálidas aguas del mar tras su chapuzón matutino. Era su momento favorito del día, con los graznidos de las gaviotas que volaban en círculos sobre su cabeza y el chapoteo de las olas al golpearse con la arena dorada de la playa. La neblina del mar le acariciaba suavemente el rostro mientras sus ojos verdes grisáceos oteaban el horizonte. Lo cerró un instante y cogió aire para absorber por completo los olores de su mundo. Tras una hora nadando a pleno rendimiento, apenas si resollaba. Con 36 años de edad y poco más de 1,80 m, su cuerpo era enjuto. Si bien sus brazos y torsos estaban fuertemente musculados, lo propio de alguien que entrenaba duro y con frecuencia. Sin embargo, abundantes cicatrices atestiguaban que aquel cuerpo no había sido modelado a golpe de gimnasio, sino curtido en varias batallas. Alex sacudió la cabeza y a continuación se pasó la mano por el pelo, oscuro y corto. Su mandíbula cuadrada y sus mejillas angulosas le aseguraban la atención de las féminas. Sin embargo, un estilo de vida complejo y peligroso implicaba que jamás tendría una relación estable. Alex había sido instruido y entrenado para vencer, para luchar y vencer, independientemente de cuáles fueran sus posibilidades, pero había cosas que estaban por encima incluso de sus capacidades. Jamás podría establecerse en ningún sitio ni hablar de su trabajo, ni compartir sus éxitos y fracasos con nadie que no fueran sus compañeros militares. Y en esos momentos, tras su accidente, estaba más solo que nunca. Cual estatua de bronce, Alex siguió inmóvil en la arena mientras sus manos se aferraban a una toalla de playa descolorida. Sus ojos se tornaron cristales inertes cuando su cabeza regresó a una vida que en esos momentos se le antojaba de otra persona. Angie no estaba. Ya iba a dejarlo antes de su última misión, pero le había prometido que lo esperaría y que estaría allí para hablar con él a su regreso. Pero eso no había llegado a ocurrir. No creía que hubiera dejado de amarlo, pero se figuraba que no había podido soportar tantas preocupaciones. En el tiempo que habían estado juntos, se habían amado y habían reído como adolescentes, e incluso en esos momentos, pequeños detalles de ella seguían acechándolo. Su mata de pelo castaño que siempre olía a manzanas verdes, la línea de transpiración en su labio superior después de hacer el amor, sus enormes ojos marrones. Ella le decía que podía hacer que se sonrojara con solo hablarle. Se iban a casar y ahora ni siquiera podía llamarla. Había dejado de existir. Había llegado a sus oídos que había ido a ver a un abogado de Boston. Estaría bien. A su madre le habían dicho que había muerto. Solo Dios sabía cuándo estaría autorizado a contarle la verdad. Desde que a su padre se lo llevara un infarto 10 años atrás, ella había dejado de trabajar, adaptándose a un ritmo más saludable. Había cambiado un trabajo en publicidad por flores, huertos y partidas de bridge 2 noches por semana. Aún podía verla en el porche delantero de su casa, con la primavera tocando a su fin, junto a su malcriada alsaciana Jess, dormida a sus pies y agitando las patas mientras soñaba con unos gatos siameses con sobrepeso que se cruzaban en su camino. Hasta que no hubiera aprendido a controlar y ocultar sus nuevas habilidades, no era seguro que nadie supiera que él seguía con vida. La vida para Alex había sido un extraño tira y afloja. Uno en el que había ganado, pero también perdido. La gruesa toalla que Alex estaba sosteniendo se rasgó por la mitad. No había sido consciente de que la presión había estado creciendo en su interior. Su rehabilitación, si es que se podía llamar así, había concluido. 2 años atrás, en una misión de rescate clandestina al norte de Chechenia, Alex Hunter había caído en una emboscada y había recibido un tiro en la cabeza, un disparo que tendría que haberlo matado. Había permanecido en coma profundo durante 2 semanas
y cuando había salido del hospital un mes después, era diferente. Había cambiado. La bala había quedado alojada en el cerebelo, en la unión entre el hipotálamo y el tálamo, un lugar que hacía que su extracción pudiera resultar más una carnicería que una cirugía. Sin embargo, en vez de provocarle un daño irreparable como debería haber ocurrido, había desatado una tormenta de cambios tanto físicos como mentales que había dejado a los médicos atónitos. Alex se recordó cómo habían intentado explicarle lo que le había ocurrido, así como sus hipótesis cuando algunas de sus habilidades habían comenzado a salir a la luz. Incluso entre los especialistas congregados en su habitación había surgido la discusión de cómo funcionaba el mesencéfalo. Algunos sostenían que los seres humanos utilizaban menos de la mitad de sus funciones totales del cerebro, mientras que la otra parte significante quedaba al margen para que la evolución hiciera uso de ella cuando los factores medioambientales o cronológicos dictaminaran que estaba preparada. Otros se mantenían firmes en su teoría de que las partes sin utilizar eran un remanente evolutivo sin mayor utilidad que la del apéndice o las amígdalas. Lo que la bala había hecho era forzar un renacimiento de la sangre en su mesencéfalo, el área que era en gran parte responsable de catalogar, trazar y seleccionar la información. A Alex también le habían dicho que ese era el centro de las funciones endocrinas, donde el control del dolor, la adrenalina y los esteroides naturales eran monitorizados y distribuidos. Lo que más había sorprendido a Alex era que el mesencéfalo era la parte del cerebro humano que contenía las mayores áreas con clasificación de uso desconocido. El flujo extra de sangre en esas áreas había desencadenado una enorme actividad eléctrica, como si una nueva sala de máquinas hubiera sido puesta en marcha, despertando en él capacidades largo tiempo inactivas. La agilidad, velocidad, fuerza y agudeza mental de Alex se habían incrementado hasta salirse de los parámetros normales, y en actividades de alta intensidad el mundo a su alrededor parecía ralentizarse, como si él se saliera de la realidad. Los médicos habían quedado impresionados ante el hecho de que pudiera completar pruebas de fuerza o agilidad a una velocidad que en ocasiones solo podía ser analizada con un equipo de cámara superlenta. No todo eran buenas noticias, sin embargo. Alex sufría brotes de ira que en ocasiones apenas si eran controlables. Durante esos brotes, su fuerza y velocidad se veían incrementadas. Hasta la fecha había conseguido canalizar esa agresividad con ejercicio, pero que Dios ayudara a aquellos que estuvieran a su alrededor si llegara a perder el control. Tras los primeros brotes y tras asimilar que parecían ser parte del bagaje que venía con su mejora física, se alegraba de que Angie ya no estuviera en su vida. Si en algún momento le hubiera hecho daño, incluso durmiendo, tal vez se hubiera visto impelido a dirigir esa mortífera ira hacia sí mismo. Los superiores de Alex se habían apresurado a concluir las pruebas en el hospital y le habían permitido que siguiera con su recuperación en una casa, propiedad del ejército de Estados Unidos en la costa este de Australia. La cúpula estaba deseosa de asegurarse de que la rehabilitación psicológica de Alex se completara tan pronto como fuera posible. Ninguna droga psicosupresora había funcionado con Alex. Su cuerpo combatía cualquier sustancia química con más estimulantes naturales propios. Esa batalla solo podía acabar de dos maneras: o que a Alex le estallara el corazón, o con una embolia masiva en su mesencéfalo. Los psicólogos militares habían conseguido proporcionarle ciertas técnicas sensoriales a su medida, que le permitían controlar sus ataques de ira y mantenerlo lejos de las sustancias químicas de momento. Alex sonrió para sí mismo. Estaba empleando una de esas técnicas en este momento. La sal, el mar y la arena siempre lo ayudaban a relajarse. Solo tenía que mencionárselo a los médicos y ahí estaba. Su única tarea era cargarse de experiencias sensoriales y revivirlas en su cerebro
para inyectar una ola de calma y tranquilidad en su conciencia. Sin embargo, también tenía una salvaguardia secreta, un olor, una fragancia, una que le calmaba inmediatamente incluso en el más letal de sus ataques de ira. Simplemente rememoraba el olor de las manzanas verdes recién cogidas. Y funcionaba. El ejército se había hecho con su primer supersoldado por accidente y, siempre y cuando estuviera disponible para más pruebas, le permitirían permanecer en activo. Pero Alex Hunter era ahora un león enjaulado que entrenaba hasta 6 horas al día sin fatigarse. Necesitaba algo más que ejercicio o entrenamiento. Se consideraba apto para estar en activo y aguardaba ansioso la llamada prometida de su superior y mentor, el comandante Jack Hammerson. Mientras tomaba aire a pleno pulmón por última vez sonrió. Se acabaron las vacaciones, murmuró para sus adentros. El rostro del comandante Jack Hammerson mostraba todos sus años de servicio activo cual valla publicitaria. Profundas arrugas surcaban su frente y mejillas, y, allí donde las condiciones climáticas no habían cincelado sus rasgos, las cicatrices de los combates se habían encargado de ello. Ya en la cincuentena, seguía siendo un hombre de hierro que continuaba realizando el entrenamiento diario que le había enseñado cómo incapacitar al enemigo en menos de 7 segundos, una destreza a la que había tenido que recurrir en multitud de ocasiones durante sus años de servicio. Gran aficionado a la historia militar de Grecia, Hammerson había rechazado varios ascensos para poder mantener un papel activo junto a su estimada unidad de servicios especiales y cerciorarse de que sus hombres fueran los soldados mejor adiestrados y más letales de la faz de la tierra. Él se aseguraba de que siempre regresaran a casa de la batalla como los espartanos, con sus escudos o sobre ellos. Hammerson se sentó con el puño derecho cerrado dentro de la mano izquierda y miró la información que tenía encima del escritorio. Al SOCOM, el Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, le había sido encomendada una misión de rescate encubierta en la Antártida. Todos habían desaparecido. Personal científico y un equipo de apoyo de boinas verdes se habían caído de las coordenadas. Ni contacto por radio, ni imágenes por satélite, ni nada en los satélites de imágenes térmicas. Ni rastro de ellos. Hammerson se agachó y cogió una de las fotografías que el equipo había enviado antes de que se hubiera esfumado de la faz de la Tierra. Entrecerró los ojos como si estuviera intentando adentrarse en el hielo para que aquellas imágenes cobraran sentido. Sabía que el general Malcolm del SOCOM y los tipos a los que habían enviado como apoyo a la misión no eran unos ineptos. Con su gruesa ropa de combate, sus cuerpos habían tardado varias horas en enfriarse, incluso con temperaturas así. El satélite de imágenes térmicas tendría que haber captado algo. Ahora era su turno. Por motivos políticos, el mando no podía enviar a una fuerza mayor, pero aún así seguían queriendo más potencia militar. No se desplegaría un tercer equipo. Eso sería todo. Necesitaban la máxima capacidad ofensiva y defensiva. Jack Hammerson soltó la fotografía. Ya sabía a quién enviar. El comandante conocía a Alex Hunter de sus primeros días en el pelotón, y desde entonces le había parecido un miembro talentoso y entusiasta, si bien dentro de la media, si es que alguien perteneciente a una unidad especializada como esa podía considerarse dentro de la media. Sin embargo, en los 18 meses que habían transcurrido desde el accidente, había cambiado mucho. Ahora nadie podía siquiera acercársele en los ejercicios estratégicos y tácticos, y en una instrucción en combate cuerpo a cuerpo había levantado un hombre de más de 100 kilos de peso por encima de su cabeza y lo había arrojado a 4,5 metros de distancia como si de un muñeco se tratara. Los médicos de Alex creían que se trataba de un beneficioso efecto secundario derivado del hecho de que la bala estuviera alojada tan cerca de las salas de máquinas endocrinas. Hammerson lo veía como un don para perfeccionar todo su potencial.
El comandante asumió el mando personal de Alex y le proporcionó el entrenamiento extra que necesitaba para convertirlo en la primera superarma de los servicios especiales. Nombre en clave: Arcadia. Al igual que Zeus, nacido en Arcadia y que acabó con los titanes, el nuevo Alex había sido creado por la guerra. Sería más rápido, duro y con una letalidad máxima. Alex estaba listo para volver de nuevo al servicio y la situación actual en la Antártida era exactamente el tipo de circunstancia que se beneficiaría de un recurso especial. Jack Hammerson levantó el teléfono. Había llegado la hora de que Arcadia entrara en el terreno de juego. Fin del capítulo 3. Suscríbete, vuélvete miembro para que estos videos te lleguen antes. Lo dijo el nombre de la obra, es cine. Bueno, no dijo tal cual el nombre de la obra, pero Arcadia, ¿sabes? Es cine. Puta madre, es cine. Sí que sí. Oye, claro, Alex Hunter es el primer super soldado. Claro, tiene sentido de que él sea el primer también conejillo de Indias. Proyecto Arcadia, vale. Interesante sin duda alguna. Mira, al final del capítulo anterior decía, me parece curioso que aún no haya aparecido el que se supone que es nuestro protagonista, ¿no? Pero mira, era quejarse. Era simplemente quejarse y ya aquí aparecía el protagonista. Vale, ok, súper interesante. Joder, se está armando algún tipo de monstruo, criatura que arrasó con... Porque aquí ya mandaron a una primera expedición y ni mierda, o sea, no quedó nada de ellos. Ni siquiera un registro térmico. O sea, debe ser un ser que literalmente los absorbe automático, o sea, tipo Cell. ¿Cell? Sí, tipo Cell, claro. Célula para nuestros amigos españoles, por cierto, tipo célula, ¿vale? O algo así, quién sabe. ¿Qué más hizo Hunter? Un papucho. Sí. Estuvo muy bueno este capítulo y ya vamos conociendo un poco sobre Alex y sobre su pasado, sobre su... ¿cómo es la palabra? Trasfondo. Me gusta cuando hay trasfondo. Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado esta narración de este capítulo 3. Espero que les haya gustado. Un besito para los que ven esto recibido en YouTube y nos vemos en la próxima con más de Proyecto Arcadia.